Mi esposo me dio un ladrillaz por negarme a vivir en casa de mi suegra. Eres una muerte de hambre, mantenida, me gritó humillándome frente a todos, pero lo que él no sabía era sobre mi herencia de $7 millones y aquí empezó el juego. El problema contigo es que te acostumbraste a comer sin cocinar, a dormir sin pagar, a existir sin valer nada. Esa frase salió de la boca de Julen con tanta calma, con tanta frialdad, que por un momento ni siquiera parecía que hablaba con su esposa. Era como si hablara con una empleada doméstica que había cometido un error imperdonable. O peor, con una desconocida. Jade tenía 29 años. No tenía hijos, ni lujos, ni redes sociales. No había hecho ruido en el mundo. Pero tenía un corazón gigante, una voluntad que se aferraba al suelo como las raíces de una ceiba, y una dignidad que jamás supo negociar. Lo único que quería era un hogar donde pudiera respirar sin miedo. Lo que tenía, en cambio, era un matrimonio que cada día parecía más una cárcel disfrazada de compromiso. Vivían en un departamento pequeño, apenas decorado, donde los cuadros que colgaban en la pared habían sido elegidos por doña Mireya, la madre de Julen, como quien marca su territorio con banderas invisibles. Y esa era precisamente la discusión de esa tarde, la presión, el chantaje, la manipulación encubierta de tener que mudarse a casa de su suegra. Un terreno minado disfrazado de familia. No voy a vivir en esa casa, Julen. No después de cómo me trata tu mamá. No después de cómo te habla de mí cuando piensa que no la escucho. Él se acomodó el cinturón con gesto nervioso. Se había quitado la corbata, pero la rabia la llevaba colgando del cuello. Eres una malagradecida. ¿Cómo te atreves? Mi madre te dio techo cuando llegaste con 2 maletas y cara de nadie. Y me dio un techo, sí. Pero también me quitó la voz. Me gritó delante de tus tías. Me llamó inútil porque no sé preparar lentejas como ella. Me dijo que no me embarazas porque no soy mujer de verdad. ¿Y tú? Te quedaste callado. Julen apretó los dientes. Miró hacia la ventana. El sol caía con una luz cálida, y el canto de los pájaros se colaba como una ironía en medio de la tormenta. ¿De verdad crees que puedes poner condiciones? Tú, una mujer sin apellido, sin carrera, sin herencia, sin nada. Todo lo que tienes te lo di yo. Jade tragó saliva. Sabía que eso venía. Siempre lo hacía. Era su frase favorita. Su forma de recordarle que, según él, estaba por debajo de todos. Y ese era el veneno más lento, no era que Julen le gritara todos los días, o que la golpeara con frecuencia. No. Era ese tipo de violencia invisible que le iba robando la autoestima a cucharadas, día tras día, hasta dejarla hueca. Lo que tengo, me lo gané limpiando casas ajenas desde los 14 años, dijo ella con voz firme. Tú no me diste nada que yo no pudiera conseguir sola. Solo que contigo me olvidé. ¿Olvidaste qué? ¿Quién era? Él se rió. Una risa corta, seca. Luego caminó hacia el pequeño estante de lavadero. Metió la mano entre los trapos viejos y sacó un ladrillo. Estaba ahí desde que remodelaron la cocina meses atrás. Jade lo miró confundida. Su corazón se aceleró. No por el ladrillo. Por sus ojos. ¿Qué vas a hacer, Julen? Lo que debería haber hecho desde que me hiciste perder tiempo. ¿Y estás loco? Estoy harto. Y sin pensarlo más, como quien lanza una piedra al vacío, Julen levantó el brazo y arrojó el ladrillo directo hacia ella. Un golpe seco. Un crujido. El dolor rojo no brotó como en las películas, pero el silencio fue igual de escalofriante. Jade cayó hacia atrás. Lo último que sintió fue el olor a humedad del piso, y un zumbido agudo que le perforó los oídos como un silbido desde el infierno. La oscuridad llegó sin previo aviso. Despertó con las luces del hospital filtrándose entre sus párpados como cuchillas. Una enfermera se inclinaba sobre ella. Tenía la voz suave, maternal, de esas que invitan a llorar sin miedo. ¿Me escuchas? Parpadea si me escuchas. Jade lo hizo. 2 veces. El dolor en la cabeza era insoportable. Como si tuviera una campana rota resonando dentro del cráneo. Estás en el Hospital San Ignacio. Llegaste en ambulancia. Un vecino llamó a emergencias cuando escuchó el golpe. ¿Y Julen? La enfermera hizo una pausa incómoda. Y dijo que te caíste.
que estabas mareada. No se quedó. Jade cerró los ojos. Sintió como la náusea le subía por la garganta. Pero no era por el golpe. Era por la confirmación. Estaba sola. Horas después, ya con la cabeza vendada y el alma descompuesta, recibió la visita de una asistente social. Le preguntó si quería presentar una denuncia. Jade asintió. Su voz apenas se escuchó. Quiero denunciar a mi esposo. Me golpeó con un ladrillo. ¿Hay testigos? No. Solo yo. Y el vecino que oyó el golpe. Pero no vio nada. ¿Tienes algún familiar que te pueda apoyar? Jade negó con la cabeza. Mi madre murió cuando tenía 18. Mi papá nunca quiso saber de mí. No tengo hermanos. Ni hijos. La asistente tomó nota. El silencio pesaba. ¿Algún respaldo económico? ¿Tienes a dónde ir cuando salgas de aquí? No, respondió con los ojos clavados en el techo. No tengo a dónde ir, pero no estoy sola. La mujer la miró con compasión, como quien escucha una frase extraña, sin saber si fue un desliz o una advertencia. Mientras tanto, Julen volvía a la casa de su madre. Fingía preocupación ante los vecinos. Mireya, como siempre, tomaba el control. Ya me encargué del médico. Le di un dinerito para que no hable de fracturas sospechosas. Ahora, lo que tienes que hacer es borrar cualquier rastro. Dile que tropezó. Que tú la ayudaste. Que estás dispuesto a cuidar de ella. No creo que se trague eso, dijo Julen con un cigarro entre los dedos. Me miró diferente. Como si ya no tuviera miedo. Pues haz que lo recupere, respondió su madre con un tono gélido. Porque si ella habla, todos caemos. 2 días después, Jade fue dada de alta. El médico la miró con cuidado. Le habló sin testigos. Y el golpe casi te parte el cráneo. Eres afortunada. Te reconstruimos con titanio. Pero hay algo que quiero que sepas. Jade lo miró, esperando malas noticias. No es mi deber decir esto, pero he visto muchos casos. Y el tuyo tiene nombre, intento de homicidio. No caíste. Alguien quiso quitarte la vida. Y lo más probable es que lo vuelva a intentar. Esa noche, en el refugio temporal donde fue trasladada, Jade se sentó frente al espejo. Tocó la venda que cubría su frente. Y de pronto, como una brisa de otros tiempos, una frase cruzó su mente. La voz era de su abuela. Una mujer rota no es una mujer débil. Es una mujer que aprendió a usar sus cicatrices como escudo. Jade cerró los ojos. Las lágrimas no cayeron. Porque algo dentro de ella ya había cambiado. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero sabía que esto no iba a terminar aquí. Esa madrugada, en la televisión local, apareció un informe policial que decía: mujer de 29 años se encuentra estable luego de una caída doméstica. El esposo niega acusaciones. No hubo seguimiento. No hubo indignación. Solo otra mujer más en la estadística de las que no importan. Lo que nadie sabía, lo que ni Julen, ni Mireya, ni la ciudad entera imaginaban, era que Jade guardaba un secreto que lo cambiaría todo. Y esa historia apenas comenzaba. El silencio del refugio se sentía como un sudario. Las paredes delgadas dejaban colar los suspiros de otras mujeres que, como ella, dormían con un ojo abierto y el corazón hecho pedazos. Algunas lloraban bajo las sábanas, otras murmuraban nombres que ya no respondían. Jade no lloraba. Apretaba los dientes. Cada noche, sus pensamientos eran un enjambre de recuerdos, estrategias y frases sueltas que se repetían como una letanía: sobrevivir, resistir, responder. La mañana siguiente fue diferente. El dolor en la cabeza seguía presente, pero ya no era solo físico. Era una mezcla de frustración e impotencia. A las 9 en punto, una voluntaria del refugio la llevó al Centro de Justicia para Mujeres. Un edificio pintado de rosa que prometía esperanza, pero olía a burocracia. ¿En nombre completo?, preguntó la funcionaria sin mirarla a los ojos. Jade Herrera Morales. ¿De edad? 29. ¿Motivo de la denuncia? Jade respiró profundo. Sus manos sudaban. Intento de homicidio.
Mi esposo me golpeó con un ladrillo en la cabeza. La funcionaria dejó de escribir. La miró de reojo. ¿Tienes pruebas? Estoy recién operada. Tengo placas, informes médicos, fotografías del hematoma, testigos auditivos. Pero no visuales, interrumpió la mujer mientras tecleaba con lentitud. ¿Perdón? Que si nadie lo vio, será difícil sostenerlo. Ya sabes cómo son estas cosas. Jade la miró con incredulidad. ¿Estas cosas? ¿O va a tomar la denuncia o no? Claro, claro, dijo la funcionaria, volviendo a teclear con fingida diligencia. Pero necesito saber algo más. ¿El acusado tiene algún tipo de vínculo con figuras del municipio? Su madre. Se llama Mireya Espinosa. Trabajó 30 años como secretaria del juez Rafael Canales. Creo que tienen amistad. La mujer dejó de escribir de nuevo. Sonrió con nerviosismo. Ah, ya veo. 3 horas después, Jade salió del centro con una hoja sin sellar y una cita para continuar con la evaluación del caso. Sabía lo que eso significaba. Postergación. Desgaste. Silencio institucional. Lo peor no era la falta de justicia, era esa mirada de pobre mujer que la seguía desde que entró. No la veían como una víctima, sino como una molestia. Esa noche, sentada frente a un pequeño espejo, tomó una tijera oxidada que encontró en la habitación. Miró su reflejo con detenimiento. Ya no era la misma. No solo por la cicatriz cubierta por vendas. Era otra mujer. Más fría. Más clara. Más peligrosa. Sin pestañear, cortó un mechón de su cabello. Luego otro. Y otro. El sonido metálico de la tijera llenó el cuarto como un acto de purificación. Que me hayan roto no significa que esté rota, murmuró con los labios apretados. Al día siguiente, intentó presentar la denuncia directamente en fiscalía. Esta vez, un hombre de traje, con cara de funcionario aburrido, la recibió. Revisó su carpeta médica, asintió sin interés, y terminó diciéndole que era mejor llegar a un acuerdo amistoso con el esposo. ¿Acuerdo amistoso? Y dijo Jade, sintiendo como la sangre le hervía. Mire, señora Jade, en casos como estos, lo ideal es evitar desgaste emocional. Quizás lo que ocurrió fue un accidente. ¿Un ladrillo en la cabeza es un accidente? Tal vez usted provocó una reacción violenta. ¿Te está insinuando que me lo merezco? El funcionario la miró incómodo. No. Estoy diciendo que el sistema es lento. Y que hay formas más inteligentes de resolver estas cosas. Ese fue el día en que Jade entendió que nadie iba a salvarla. Que el sistema que decía protegerla era el mismo que la estaba enterrando viva. De regreso al refugio, la psicóloga del lugar la llamó a su oficina. Era una mujer de unos 50 años, con rostro amable y voz pausada. Le ofreció té, pero Jade lo rechazó. No quería sentirse cómoda. No podía. Leí tu expediente, dijo la psicóloga, abriendo una carpeta. ¿Has considerado salir de la ciudad? Huir. No lo llames huir. Llámalo protegerte. ¿Y dejar que crean que me fui por vergüenza? A veces el silencio es la única herramienta que tenemos mientras preparamos otra estrategia. Jade no respondió. Pero algo dentro de ella se activó. No estaba huyendo. Estaba gestando algo más grande. Algo que nadie vería venir. A la mañana siguiente, desapareció sin avisar. No dejó nota, ni equipaje. Solo una cama tendida y una libreta vacía en la mesa de noche. Mientras tanto, Julen había vuelto a su rutina. La noticia de la hospitalización de Jade había durado exactamente 3 días entre los chismes del barrio. Luego se esfumó. Él salía con sus amigos, se reía, jugaba cartas. Nadie lo cuestionaba. Nadie lo miraba con culpa. En una tarde de parrillada, entre cervezas y chistes misóginos, uno de sus amigos preguntó: ¿Y la Jade? ¿Se fue? Julen dio un trago largo y se encogió de hombros. Se hartó. ¿O la harté yo? No sé. Era muy intensa. Siempre quejándose, llorando por cualquier cosa. Y dicen que estuvo en el hospital, ¿no? Tonterías. Se tropezó. Ya sabes cómo son.
Se hacen las víctimas y luego te arruinan la vida. Las risas llenaron el patio. Nadie se atrevía a dudar. Nadie quería ser el que incomodara. Solo una mujer que estaba en la reunión, la hermana de uno de los amigos, lo miró con ojos distintos. Como si pudiera ver detrás de su sonrisa. Como si supiera. Esa noche, en casa de Mireya, madre e hijo conversaban en el comedor. Las luces bajas, la mesa impecable, y un aire de falsa paz flotando en el ambiente. ¿Y si aparece?, preguntó Julen mientras mordía un pedazo de carne. Y no lo hará. Las mujeres como ella se rompen fácil. No tiene familia. No tiene dinero. No tiene respaldo. Pero sí habla. Si esa se atreve a hablar, tú di que se cayó sola. Que bebió. Que discutieron y que se tropezó. Y si presenta papeles médicos. No servirán sin testigos. Además, tengo amigos en la fiscalía. Ya se encargaron de que esa denuncia desaparezca. Confía en mí, hijo. Lo peor que puede hacer es volver. Y si lo hace, nadie le va a creer. Julen asentía, pero no estaba tranquilo. En el fondo, había algo que lo inquietaba. No era remordimiento. Era otra cosa. Miedo. No a Jade, sino a lo que no sabía de ella. ¿Estás segura que no tenía familia con dinero? En ninguna. Viene de una zona pobre. La madre era costurera. El padre se largó antes de que naciera. La única figura cercana fue una vieja que vivía en el campo, una abuela excéntrica. Pero murió hace años. ¿Y si dejó algo? No seas ridículo. Si tuviera algo, no se habría dejado humillar como lo hizo. Eso último lo dijo con una mezcla de desprecio y arrogancia. La misma que siempre tuvo cuando hablaba de ella. Mientras Julen dormía tranquilo esa noche, en otro punto de la ciudad, Jade descendía de un autobús con una sola mochila al hombro y una mirada completamente nueva. Tenía el cabello corto, los ojos más oscuros y los pasos más firmes. No llevaba documentos. No llevaba identidad. Solo llevaba su memoria y su secreto. Nadie sabía que, antes de ser internada, había recibido una carta sellada de un notario. Una carta que no abrió frente a nadie. Dentro de ese sobre había más que palabras. Había un legado. Una puerta abierta. Una oportunidad que nadie imaginaba que existía. En esa nueva ciudad, comenzó de cero. Cambió de nombre. Rentó una pequeña habitación con baño compartido. Trabajó durante semanas limpiando oficinas, fregando suelos, recogiendo basura. Nadie sospechaba que, mientras barría, su mente analizaba movimientos, nombres, estrategias. Cada noche escribía. En la libreta nueva que compró el primer día anotaba cada nombre, cada contacto, cada fragmento de su plan. No lo llamaba venganza. No todavía. Lo llamaba orden. Julen seguía con su vida. Más relajado. Más descarado. Ya se dejaba ver con una mujer más joven, una excompañera de trabajo que lo admiraba desde hacía años. A ella le contaba otra historia. Mi exmujer era inestable. Me amenazaba con suicidarse si no hacía lo que quería. Un día se tiró al suelo y se golpeó sola. Yo solo quería ayudarla, pero me culparon a mí. La joven lo escuchaba con ternura. Le creía. Incluso le ofreció apoyo si quería retomar el caso legalmente. No vale la pena, decía Julen. Yo ya cerré ese capítulo. Solo quiero vivir en paz. Pero la paz no estaba destinada a durar. Porque mientras él mentía, Jade tejía. Y cuando las mujeres tejen historias con dolor en las manos, no es para abrigar. Es para atrapar. Y lo que venía, lo iba a romper todo. La ciudad era diferente. Más grande, más ruidosa, más indiferente. Era justo lo que Jade necesitaba. Nadie preguntaba demasiado. Nadie se fijaba en la mujer que fregaba escaleras en un edificio de oficinas, ni en la que pasaba de madrugada con una mochila al hombro y la mirada perdida en el asfalto. Para los demás, era solo otra mujer en la ciudad invisible. Se instaló en una pensión de paredes húmedas y camas que crujían al menor movimiento. Pagaba por semana en efectivo. Usaba un nombre falso, Natalia Ruiz. La casera no hacía preguntas.
El cuarto era oscuro, con una ventana pequeña que apenas dejaba entrar luz, pero Jade no se quejaba. Colgó una sábana azul en la pared, sobre ella un mapa que empezó a llenar con nombres, fechas, círculos rojos. En el centro, el nombre de Julen, en mayúsculas, subrayado 3 veces. Cada noche escribía. A veces eran recuerdos, otras veces ideas sueltas. Algunas páginas eran para trazar rutas mentales, analizar posibilidades. Su libreta se convirtió en una extensión de ella. Una combinación de diario, cuaderno de guerra y archivo de vida. No hablaba con nadie. Pero su mente no paraba. Pensaba en movimientos, en cómo golpear sin ser vista, en cómo dejar marcas que dolieran más que un ladrillo. Durante las mañanas trabajaba limpiando. Al mediodía almorzaba sola en una fonda cerca del mercado. En las tardes, iba al centro comunitario, donde se ofrecían clases gratuitas para mujeres. Derecho básico, defensa personal, alfabetización financiera. Jade se inscribió en todas. La maestra que impartía derecho era una mujer mayor, con cabello blanco y voz pausada, que notó desde el primer momento la intensidad con la que Jade la observaba. ¿Tú ya conoces algo de leyes?, preguntó una vez, después de clase. Solo lo que me negaron. Entonces entenderás que el conocimiento es el único lugar donde la justicia no siempre se escapa. Jade sonrió por primera vez en semanas. En las clases de defensa personal, el instructor les enseñaba cómo zafarse de un agarre, cómo desequilibrar a un agresor, cómo usar la voz como herramienta de protección. Jade no hablaba mucho, pero era la que más rápido aprendía. El instructor la observó en una práctica y le dijo algo que no olvidó. No estás peleando con el cuerpo. Peleas con otra cosa. Y eso es más peligroso que cualquier técnica. Jade le sostuvo la mirada. No respondió. No necesitaba hacerlo. Las noches las dedicaba a aprender algo más. Inversión, manejo de finanzas, inteligencia emocional, manipulación de información, reputación digital. No todo lo encontraba en los libros. Parte lo aprendía observando, escuchando, juntando piezas sueltas. En la pensión conoció a una mujer, Paula, que trabajaba como secretaria en un despacho de abogados. Una noche, mientras fumaban en la escalera trasera, Jade soltó una pregunta al aire. ¿Sabes si pueden rastrear a alguien solo con nombre y apellido? Depende. Si tienes algo más, como una fecha o un lugar de nacimiento, puede ser más fácil. ¿A quién buscas? A alguien que se escondió detrás del sistema. Entonces tienes que aprender cómo funcionan las cloacas. Porque para cazar ratas, hay que saber en qué alcantarillas se esconden. Esa frase quedó grabada en su mente. Jade comenzó a visitar librerías jurídicas. Compraba libros usados. Hacía copias. Subrayaba. Leía hasta quedarse dormida con los ojos ardiendo. Aprendió sobre vacíos legales, sobre cómo se manipulan expedientes, cómo desaparecen denuncias sin dejar huella. Todo lo que antes la había aplastado, ahora lo estudiaba como una científica estudia el veneno que casi la mata. Un día recibió un sobre. El cartero la encontró en la entrada de la pensión. ¿Señorita Natalia Ruiz? Ella dudó un segundo, luego asintió. El sobre era grueso, con bordes dorados. El remitente, Notaría Castillejos. La misma firma del sobre que recibió en el hospital. Subió a su cuarto. Encendió la lámpara de escritorio. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. Reconoció la caligrafía de inmediato. Era de su abuela. Pero no leyó el contenido. Aún no. Lo colocó dentro de un cuaderno negro que guardaba bajo la cama. No era el momento. Sabía que lo que había en esa carta podía cambiar su vida. Pero todavía no había terminado de preparar el terreno. Su silencio no era cobardía. Era cálculo. La transformación no fue solo intelectual. También fue física. Cambió su forma de caminar. Su postura. Su forma de mirar. En una tienda de segunda mano compró ropa sobria, pero elegante. Zapatos firmes. Blusas que no llamaban la atención, pero daban autoridad. Comenzó a practicar frente al espejo. Imitaba discursos de mujeres poderosas que encontraba en videos antiguos. Imitaba los gestos, las pausas, el ritmo.
no solo estaba construyendo una nueva versión de sí misma. Estaba creando una mujer que jamás volvería a ser víctima. A veces el silencio es el arma más letal, le dijo su mentora en una clase de comunicación estratégica. Y otras veces, la más difícil de sostener, respondió Jade, por primera vez hablando en voz alta en clase. Los demás se giraron a mirarla. La intensidad de su voz, aunque breve, dejaba claro que detrás de su aparente calma se gestaba una tormenta. Durante ese mes, Jade hizo varias llamadas misteriosas desde teléfonos públicos. Usaba códigos. Preguntaba por nombres que solo ella conocía. Rastreaba contactos que su abuela alguna vez le había mencionado. Algunos no contestaban. Otros, al escuchar su nombre, colgaban sin decir palabra. Pero uno, solo uno, respondió con voz ronca y cansada. ¿Jade? ¿La nieta de Celia? Sí. Ella dijo que llamarías. Nunca pensé que fuera verdad. Y necesito tu ayuda. Entonces ven a buscarla. Jade anotó la dirección en su libreta. No era una ciudad cercana. No era un lugar accesible. Pero sabía que debía ir. Antes de eso, organizó su habitación. Quemó varias hojas de su libreta. Las importantes las guardó en doble copia. Una escondida en una caja de galletas. Otra en un sobresellado en la administración de la pensión. La noche antes de partir, volvió a mirar el mapa. El nombre de Julen seguía en el centro, pero ahora había otros círculos alrededor. No estaba sola. Había otros nombres. Otras piezas. Y esa carta de su abuela, aún sin abrir, seguía esperando como una promesa suspendida en el tiempo. La madrugada siguiente, tomó un autobús hacia la dirección que le habían dado. Eran más de 8 horas de viaje. Durante el trayecto, miraba por la ventana sin ver. Su mente repasaba todo lo que había aprendido, todo lo que había perdido. Sabía que ya no había vuelta atrás. Al llegar, se encontró con un hombre de unos 60 años, piel curtida, manos temblorosas. Le abrió la puerta sin decir palabra. La casa era sencilla, pero cuidada. En una repisa, una foto de su abuela, joven, con la misma mirada de determinación que Jade llevaba ahora. «¿Te pareces a ella?», dijo el hombre mientras servía café. «Eso me dicen». «¿Sabes por qué estás aquí?». «Mi abuela dejó algo para mí. Algo que solo tú puedes darme». El hombre asintió. Se levantó. Caminó hasta un armario viejo y sacó una caja metálica. Se la entregó sin ceremonia. «Esto es tuyo. Y solo tú sabrás qué hacer con ello». Jade la abrió. Dentro, documentos notariales, claves bancarias, certificados de propiedad y una libreta pequeña, escrita a mano por Celia. Era un manual. Un testamento de vida. Una guía para una guerra que su abuela supo que Jade tendría que pelear. Esa noche, sola en una habitación de huéspedes, Jade finalmente abrió la carta. Las palabras de su abuela eran un puñal y un abrazo al mismo tiempo. «Mi niña, si estás leyendo esto, es porque el mundo fue cruel contigo. No tengo forma de evitar tu dolor, pero sí puedo darte las armas para que nunca más vuelvas a ser invisible. Tienes todo lo necesario para construir tu imperio. No para vengarte, sino para liberar a otras. Pero si decides ir por el otro camino, no te juzgaré. Porque sé que no todos los corazones rotos eligen perdonar». Jade cerró los ojos. Una lágrima descendió por su mejilla. No era tristeza. Era reconocimiento. Celia la conocía. Aunque ya no estuviera, la conocía mejor que nadie. A la mañana siguiente, se despidió del hombre con un apretón de manos. No hubo promesas ni discursos. Solo gratitud silenciosa. Volvió a la ciudad con más que documentos. Volvió con propósito. El mapa volvió a llenarse. Nuevos puntos. Nuevas conexiones. La red se ampliaba. Y Julen, todavía jugando a ser inocente, no sabía que su tiempo comenzaba a acabarse. Porque el silencio de Jade no era su misión. Era estrategia. Y estaba a punto de hablar. Con hechos. Con precisión. Con poder. Lo que venía, nadie lo vería venir. Ni siquiera él. La ciudad se preparaba para una noche de luces, discursos y sonrisas de plástico.
Era la gala anual de la Fundación Pro Sociedad, uno de los eventos más codiciados por la élite local. Empresarios, jueces, políticos, esposas de cuello rígido y fotógrafos buscando carne fresca se reunían en el salón principal del Hotel Regina. Vestidos largos, corbatas negras, vino importado y palabras vacías flotando en el aire. A las 20:17, las puertas principales se abrieron con un murmullo de expectativa. Una figura apareció bajo el arco de entrada, elegante, alta, caminando con una seguridad casi militar. Vestido negro ajustado, escote moderado, pero con un corte perfecto que gritaba poder. El cabello recogido, los ojos delineados con precisión. Su presencia detenía conversaciones sin necesidad de hablar. Nadie la reconoció al principio. Algunos pensaron que era una embajadora extranjera. Otros, una ejecutiva de alto nivel. Pero bastaron 2 segundos más para que Mireya Espinosa, sentada en una mesa cercana a la entrada, bajara su copa lentamente, paralizada. Era ella. Jade. O al menos la mujer que una vez fue Jade. Porque lo que veían ahora no se parecía en nada a la joven que entró a ese círculo años atrás con los hombros tensos y la voz apagada. Esta mujer era otra cosa. Una versión pulida, endurecida, renacida. Y llevaba un nuevo nombre. Buenas noches, dijo Jade al acercarse a la mesa de recepción, donde un joven nervioso buscaba su nombre en la lista. Deberías buscar como Elena C. Moreno. El chico tragó saliva, buscó en la hoja y asintió rápidamente. Ah, claro. Presidenta de la Fundación Refugio Vida. Exacto. Gracias. Tomó su pase y entró, dejando una estela de perfume sutil y amenaza silenciosa. Sus tacones marcaban un ritmo firme sobre el mármol blanco. A cada paso, los murmullos crecían. Había llegado alguien importante, y nadie sabía bien quién era. Solo Mireya, en su rincón, sintió un espasmo de pánico en el estómago. La copa le tembló en la mano. Julen, de pie junto a un grupo de hombres influyentes, la vio segundos después. Su expresión cambió de inmediato. Sonrió, como quien ve a una exnovia con quien puede bromear, pero esa sonrisa se borró en cuanto sus ojos se cruzaron con los de ella. Porque Jade no desvió la mirada. Lo miró como quien observa un objeto perdido en el suelo. Luego, con un gesto pequeño pero devastador, lo ignoró. Siguió caminando. Pasó a 1 metro de él. Ni un saludo. Ni un pestañeo. Solo aire. Julen bajó la vista. Sus amigos lo miraron confundidos. ¿La conoces? No. Me pareció familiar. Pero su voz ya no tenía el tono confiado de antes. Jade fue colocada en la mesa principal, junto a la directora del evento, un juez jubilado, una periodista de renombre y un empresario del sector inmobiliario. La presentaron como la nueva presidenta de Refugio Vida, una organización con sedes en varias ciudades, dedicada a la protección y reinserción de mujeres víctimas de violencia. Nadie cuestionó su repentina aparición en el mundo público. Los ricos no hacen muchas preguntas cuando la tarjeta de presentación brilla. Durante la cena, Jade conversó con voz pausada, segura, amable. Hablaba de estadísticas, de impacto social, de mujeres invisibles. Usaba palabras justas, miradas firmes, silencios calculados. Cada gesto era una coreografía. Cada frase, una daga envuelta en terciopelo. Mireya no pudo soportarlo. Se levantó de su mesa y caminó hasta el baño con pasos rápidos. En el espejo, se miró las arrugas nuevas que le colgaban del cuello, el maquillaje corrido por el sudor. Jade había regresado. Pero no como víctima. Como algo mucho más peligroso, como mujer poderosa. Julen fue tras ella minutos después. Mamá. Tenemos que hablar. ¿Qué demonios está haciendo aquí? ¿Cómo se atrevió a entrar a este círculo? No tengo idea. Pero no es la misma. Tiene contactos. ¿Viste dónde la sentaron? Está jugando. Nos está provocando. Tenemos que adelantarnos. Julen asintió, pero no dijo más. El miedo se le coló por debajo de la piel como termitas hambrientas. Mientras tanto, Jade se mantenía firme en su puesto. No bebía. No bajaba la guardia. Escuchaba con atención, y de vez en cuando anotaba nombres en su libreta de bolsillo. Nombres de aliados.
Nombres de los que reían con Julen. Nombres de los que aplaudían discursos de igualdad mientras pagaban por silencio en sus empresas. Al finalizar la gala, se acercó al micrófono para dar un breve discurso. Todos callaron. La expectación era palpable. La dama desconocida iba a hablar. Gracias por esta oportunidad. Por darme 5 minutos para hablar de lo que nadie quiere ver. Durante años, he recorrido ciudades, calles, hospitales, cementerios. He visto lo que queda de las mujeres cuando el amor se convierte en jaula. He abrazado a niñas de 10 años que ya no creen en los hombres. He limpiado sangre de pisos donde la justicia nunca llegó. Y me he prometido que el silencio, ese que nos mata tan lentamente, no volverá a ganar. Pausa. Hoy no vengo a pedir donaciones. Vengo a pedir verdades. Y si a alguien le incomoda mi presencia, le aseguro que es porque tiene algo que esconder. Ovación. Al terminar, algunos se acercaron a pedir su contacto. Le dieron tarjetas. Le ofrecieron colaboraciones. Jade aceptaba todo con una sonrisa amable, pero ya sabía quién era útil y quién solo quería figurar. A la salida, una joven periodista le pidió una entrevista exclusiva. Jade aceptó, pero puso una condición. Necesito que me ayudes a filtrar un audio. Anónimo. Sin nombres. Pero que se escuche completo. La periodista, intrigada, aceptó. 2 días después, un audio se filtró en redes. La voz era inconfundible. Julen, en tono relajado, decía: las mujeres son como perros. Si las tratas bien, se te suben. A Jade la mantuve a raya con amenazas. Era tan inútil, que no sabía ni llorar bien. Y ni siquiera estoy seguro de que el hijo que perdió fuera mío. El escándalo fue inmediato. La grabación se volvió viral. Se compartió en redes, en grupos de mujeres, en asociaciones legales. No se mencionaba a Jade. Pero todos sabían. Todos los que debían saber, entendieron. Julen negó todo. Dijo que era un montaje. Que era una campaña en su contra. Pero su empresa comenzó a recibir llamadas. Clientes se retiraban. Un proveedor canceló un contrato millonario. Su jefe le pidió que se tomara un tiempo para limpiar su nombre. Mireya estalló en su casa. Te dije que lo controlaras. Te dije que ella era más lista que tú. No fui yo quien la trajo a nuestra vida, respondió Julen con rabia. Fuiste tú. Fuiste tú la que la humilló, la que la convirtió en esto. Mireya lo abofeteó. Fue rápido. Doloroso. Casi simbólico. El fin de una alianza enfermiza. Mientras su mundo se desmoronaba, Jade avanzaba. En silencio. Compró, de forma anónima, una de las propiedades de la familia de Julen. Una casa en el campo, donde Mireya pasaba sus fines de semana. Lo hizo a través de un fideicomiso, usando a una tercera persona. Nadie sospechó. Hasta que un día, llegó un aviso de desalojo. Mireya no entendía nada. ¿Y cómo que esta casa ya no es nuestra? Al parecer, la vendieron a un fondo de inversión. Pero nunca firmé nada. Tu hermano lo hizo. Estaba desesperado por deudas. Lo vendió todo. Nunca te lo dijo. Esa misma semana, un periodista de investigación publicó un artículo sobre los abusos laborales en la empresa donde trabajaba Julen. Había testimonios, capturas de pantalla, documentos. El escándalo crecía. Y en cada línea, una sombra invisible parecía mover los hilos. Jade no hablaba. No daba entrevistas. No se mostraba en público. Solo aparecía cuando era necesario. Una dama de hielo que no necesitaba gritar para incendiarlo todo. Un viejo amigo de Julen lo llamó una noche, preocupado. ¿Te metiste con alguien peligroso? No. Solo con una mujer que no supo quedarse en su lugar. Pues te informo que esa mujer ahora se sienta en mesas donde tú ya no eres bienvenido. Julen colgó y lanzó el teléfono contra la pared. En la oscuridad de su nuevo departamento, mucho más modesto que el anterior, Jade se sentó frente a su mapa. Tachó un nombre. Luego otro. La red se cerraba. No tenía prisa. Porque sabía que lo que venía, aún no era el final. Era solo el principio del ajuste de cuentas.
Y lo mejor de todo era que, hasta ese momento, ni una sola persona conocía el verdadero poder que estaba a punto de desatar. Nadie sabía de su herencia, ni de su verdadera identidad. La dama de hielo solo estaba calentando motores. Y el fuego estaba más cerca de lo que todos creían. El sol caía lento detrás de los edificios, y el aire en la ciudad olía a promesas rotas. En los cafés, los noticieros murmuraban lo mismo con distintos rostros. El escándalo sobre el empresario Julen Espinosa había explotado como una bomba de tiempo. Las redes ardían. Las columnas de opinión especulaban. El silencio habitual de los círculos de poder había sido fracturado. Pero nadie sabía, todavía, quién había encendido la mecha. Ni por qué lo había hecho con tanta precisión. Lo descubrirían pronto. Todo comenzó con una publicación. No era una denuncia. Era un perfil. Una investigación firmada por la periodista Eva Aranda, una mujer temida por su rigor y sus fuentes profundas. El artículo apareció en la portada digital de un medio nacional con un titular que dejó a todos en silencio: La Dama de Hielo, la historia no contada de Elena C. Moreno, la heredera oculta de la revolución femenina. El texto comenzaba con una imagen en blanco y negro de una mujer mayor, mirada firme, pañuelo al cuello, rodeada de niñas y mujeres en una pequeña granja en el sur del país. La mujer se llamaba Celia Morales, la abuela de Jade, una activista que, en los años 90, había fundado el primer refugio clandestino para mujeres maltratadas en zonas rurales, cuando hablar de feminismo aún se consideraba pecado. Celia había acumulado no solo respeto. Había hecho inversiones, había comprado tierras, había heredado silenciosamente un imperio modesto pero sólido. Y, sin que nadie lo supiera, había dejado todo a su nieta, Jade. La periodista reconstruía la historia con precisión quirúrgica. La niña huérfana de madre que creció entre costuras y campos, la adolescente que trabajaba limpiando casas, la joven callada que un día desapareció de los registros y volvió como Elena C. Moreno, presidenta de Refugio Vida, una fundación con alcance nacional, con sedes en 6 estados, apoyada por empresas extranjeras y respaldada por una red de mujeres influyentes. La historia explotó en medios. La foto de Jade, vestida de negro en la gala benéfica, fue compartida millones de veces. El país quería saber quién era esa mujer. Como una víctima se había convertido en estratega. Como había pasado del silencio al poder. Y entonces, por fin, Jade habló. En una entrevista exclusiva con la misma periodista que escribió el artículo, apareció sentada frente a cámara, sin maquillaje evidente, con el cabello recogido y una mirada tranquila. No titubeó. No actuó. No bajó la voz. No soy una sobreviviente. Esa palabra me hace pensar que sigo atrapada en lo que me hicieron. Yo no sobreviví. Yo reconstruí. Me derribaron. Me ignoraron. Me quebraron. Pero no me quedé allí. Me convertí en la arquitecta de mi destino. El entrevistador la miraba sin interrumpir. Jade continuó. Durante años me dijeron que no era suficiente. Que debía agradecer lo poco que tenía. Que me callara. Que me quedara. Pero lo que nadie sabía es que dentro de mí había una herencia más poderosa que el dinero. La de una abuela que nunca se rindió. Y que me enseñó que, si no existía un lugar para nosotras, entonces lo construiríamos. La entrevista se viralizó en cuestión de horas. La gente lloraba. Comentaba. Compartía con frases como para que todas las Jade del mundo se levanten o esto no es ficción, es la realidad que nos negamos a ver. Julen no podía respirar. Estaba en su apartamento, con las ventanas cerradas, viendo cómo su nombre era arrastrado por el lodo. No solo por lo que hizo, sino porque todos sabían ya que había golpeado a una mujer millonaria y poderosa. La humillación era doble. Triple. Su teléfono no dejaba de sonar. No por apoyo, sino por exigencias. Clientes que se retiraban. Abogados que lo abandonaban. Compañeros que lo bloqueaban. La televisión seguía transmitiendo fragmentos del reportaje. Imágenes de los refugios financiados por Jade. Testimonios de mujeres que la llamaban ángel sin rostro. Historias de vidas salvadas gracias a su intervención. Todo eso lo había logrado ella sola. Mireya, al ver la entrevista desde su habitación, gritó.
Golpeó el control remoto contra la pared. Respiraba agitada. Caminaba de un lado a otro como si el suelo se le hundiera bajo los pies. Luego se sujetó el pecho. La presión le subió de golpe. Cayó sentada. Intentó gritar, pero solo un hilo de voz se escapó. El servicio doméstico la encontró minutos después en el suelo, convulsionando, con los labios morados. El hospital confirmó un derrame cerebral. Grave. Extenso. Posibilidades de recuperación mínimas. Julen llegó al hospital al día siguiente. La encontró conectada a tubos, con la mirada perdida. Por primera vez en su vida, no tenía a su madre de aliada. Estaba solo. Mientras tanto, otra bomba estallaba. Mariela, la mujer con la que Julen había estado saliendo desde el escándalo, lo denunció públicamente por violencia psicológica. Lo acusó de manipularla, de mentir sobre su pasado, de controlarla emocionalmente, de amenazar con quitarle oportunidades si hablaba. Presentó conversaciones, mensajes, audios. Su testimonio fue publicado como parte de un especial titulado Los monstruos de traje. Julen fue citado a declarar. Esta vez no hubo favores. No hubo jueces amigos. El sistema, que una vez le había dado la espalda a Jade, ahora se giraba para mirarlo a él con lupa. En el epicentro del caos, Jade mantenía la calma. En su oficina, una construcción austera pero funcional en el corazón de la ciudad, dirigía a su equipo con disciplina. No levantaba la voz. No celebraba las victorias. Solo se aseguraba de que cada paso fuera calculado. No se trataba solo de él. Se trataba de algo más grande. De hacer temblar el sistema que permitió que existieran miles de Julen. Su abogada entró en la sala con una sonrisa discreta. Tenemos acceso a los documentos de la Fundación de los Espinosa. Hay irregularidades. Lavado, evasión, falsificación de firmas. Perfecto, respondió Jade. Pero no publiques nada aún. Que se revuelvan un poco más. Afuera, mujeres esperaban turno para recibir ayuda legal, psicológica, médica. Las oficinas de Refugio Vida no paraban. Era un ejército silencioso. Un sistema paralelo. Todo financiado por la herencia que Julen nunca supo que existía. Por esa abuela que él trató de reducir a una vieja loca. Por esa mujer que, desde su tumba, había armado el primer dominó que ahora tumbaba imperios. En la última parte de la entrevista televisiva, el periodista le preguntó a Jade si, después de todo, buscaba justicia. Ella respondió con frialdad. No quise justicia. Quise algo mejor. Quise verdad. Quise abrir los ojos de una sociedad que finge que esto no ocurre. Y si en el proceso se derrumban algunos, es porque lo merecen. Las palabras de Jade circularon por semanas. Se convirtieron en mural. En frase de campaña. En himno. Mientras tanto, Julen se hundía. Solo. Su empresa quebró. Sus cuentas fueron congeladas por irregularidades. Su reputación quedó enterrada. Y en medio de todo ese colapso, en la sala más oscura de su casa vacía, él finalmente entendió. Jade nunca fue débil. Nunca fue sumisa. Solo se había ocultado para observar, aprender y atacar con precisión. Porque cuando una mujer sobrevive a un intento de asesinato, y resurge con dinero, poder y verdad, no se detiene hasta terminar la obra. Y Jade, aún no había terminado. El nombre de Julen estaba destruido, su legado reducido a cenizas, su madre postrada en una cama sin responder a estímulos, su última amante testificando en su contra. Y los aliados que antes lo protegían ahora cruzaban la calle para no saludarlo. Cada pieza se había movido como Jade lo había planeado. Cada acto fue quirúrgico. Ella no solo había ganado la batalla. Había reescrito las reglas del juego. Pero el cuerpo no entiende de justicia. No mide logros ni victorias. Solo carga las heridas, y en el silencio más absoluto, decide cuándo hablar. Fue en una de esas mañanas en las que Jade trabajaba desde su oficina central en Refugio Vida cuando sintió que el café le sabía a metal. Se lo atribuyó al estrés. Días después, un sangrado nasal interrumpió una reunión con inversoras. Luego vino el cansancio extremo. No ese tipo de agotamiento que se alivia con sueño. Era otra cosa. Una especie de peso interno,
como si su propia sangre se arrastrara a través de sus venas. Se hizo exámenes sin decirle a nadie. A solas, sin asistentes, sin abogada, sin su mentora. Cuando el médico entró a la sala con la expresión ya ensayada de quien da malas noticias todos los días, Jade no parpadeó. ¿Qué es?, preguntó con voz seca. Leucemia mieloide aguda. Avanzada. Tu médula está en deterioro acelerado. Las células anormales se están reproduciendo sin control. Jade lo miró como si hablara de otra persona. ¿Opciones? La quimioterapia puede retrasar el avance. Un trasplante de médula, en condiciones ideales, podría alargar el pronóstico. Pero tu tipo sanguíneo es poco común, y la compatibilidad es difícil. No quiero darte esperanzas falsas. Si no respondes, tal vez tengas entre 6 y 8 meses. 9 si todo va bien. Ella solo asintió. ¿Y necesitas tiempo para procesarlo? No. Ya entendí. Jade salió del hospital caminando recto. No lloró. No llamó a nadie. No escribió en su libreta. Subió al coche, encendió el motor, pero no lo movió. Se quedó mirando por el parabrisas como si las calles fueran una película que ya no le interesaba ver. Sus dedos temblaban. Se llevó la mano al abdomen, como si quisiera arrancarse la tristeza. Pero no se rompió. Solo respiró hondo. Volvió a la oficina. No dijo nada. A la mañana siguiente, reunió a su equipo directivo. Nadie notó nada raro. Jade siempre había sido discreta, calculadora, fuerte. Tan fuerte que a veces asustaba. Durante la semana, siguió sus rutinas como siempre. Coordinó la inauguración de una nueva sede en el norte del país. Dio una conferencia. Se reunió con patrocinadores. Pero por las noches, en su apartamento, vomitaba en silencio. Se duchaba sentada, porque las piernas ya no le respondían igual. La herencia que tanto la había sostenido ahora no podía comprarle lo único que le quedaba por perder, el tiempo. Una noche, al cerrar la sede central, caminó por los pasillos del refugio como lo hacía en los primeros días. En una de las salas, una niña de unos 9 años la observaba desde un rincón. Jade se acercó. ¿Puedo sentarme contigo? La niña asintió sin palabras. ¿Tu nombre? Ámbar. El lindo nombre. No me gusta. Me lo puso él. El que me pegaba. Jade tragó saliva. ¿Estás mejor aquí? Sí. Pero tengo pesadillas. No sé si algún día voy a dormir tranquila. Yo tampoco dormía tranquila cuando tenía tu edad, dijo Jade. ¿Tú también te escapaste de un monstruo? El silencio fue largo. Las palabras salieron con un nudo. Sí. Y me tomó muchos años dejar de creer que él me respiraba en la nuca. Ámbar apoyó su cabeza en el hombro de Jade sin pedir permiso. Ella no se movió. Ni una lágrima. Solo ese calor tibio que no da ninguna venganza. Después de esa noche, Jade supo lo que tenía que hacer. No iba a gastar sus últimos meses escondida. Tampoco iba a buscar compasión. No dejaría que su historia terminara en silencio. Decidió que todo ese fuego que había encendido no se apagaría con su partida. Tenía que convertirse en algo más. Algo que ardiera cuando ella ya no estuviera. Llamó a su mentora, Isabel, la mujer que años atrás le enseñó a hablar con el cuerpo y a pensar como estratega. La citó en una cafetería alejada del centro. Llevaba gorra, lentes oscuros y ropa holgada. Su piel ya no brillaba. Su mirada seguía igual, pero había algo apagado en sus pupilas. Isabel la miró con atención. ¿Qué ocurre? Jade no respondió enseguida. Tengo leucemia. Terminal. Isabel dejó la taza a medio camino. No preguntó si era cierto. Jade no era una mujer que dramatizara. ¿Qué piensas hacer? Convertirme en vos. Ya lo eres. No. He sido un símbolo. Una venganza. Ahora quiero ser un legado. Isabel le sostuvo la mano por primera vez desde que se conocieron. Entonces empieza a escribir. No dejes que tu historia muera contigo. Jade pasó las siguientes semanas escribiendo cartas. No eran autobiografías.
No eran confesiones. Eran mensajes para mujeres desconocidas. Cada carta iba dirigida a una mujer sin nombre. A la que duerme con miedo. A la que aún no ha hablado. A la que lo perdió todo. A la que aún cree que nadie la ve. Las escribía con puño tembloroso, pero con el alma en llamas. Luego las entregaba en sobre sin remitente a los refugios. Cada carta era un faro. Comenzó a grabar un video. No uno público. Era un testamento audiovisual. Lo grababa sola, desde su apartamento. Frente a una cámara pequeña, sin producción, sin filtros. Y mi nombre fue Jade. Luego fui muchas cosas más. Y lo que quiero que quede claro es que no se necesita tener millones para recuperar la voz. Yo los tuve. Y no me salvaron del golpe. Me salvaron de rendirme. Si estás viendo esto, tal vez no me recuerdes. Tal vez mi historia sea solo otra entre tantas. Pero si algo te queda claro, que sea esto, no eres tú la que está rota. Es el mundo. Y se puede arreglar. Aunque sea un pedazo a la vez. Guardaba cada grabación en una memoria cifrada. Dejó instrucciones claras en su testamento legal. El día de su muerte, el video debía publicarse junto con su manifiesto. Porque no se trataba de ella. Se trataba de todas. El deterioro llegó más rápido de lo que pensaba. La médula comenzó a fallar. Tuvo que internarse. Se negó a recibir visitas de quienes no fueran del refugio. No quería lástima. Solo quería saber que todo seguía funcionando sin ella. En los últimos días, pidió ser trasladada a una habitación donde pudiera ver el cielo. Una de las voluntarias le trajo flores frescas. Otra le leyó noticias. Y un grupo de niñas, incluido Ámbar, le mandaron un dibujo, una mujer con capa y sonrisa. Ella lo pegó frente a la cama. Isabel la visitó el día que el médico le confirmó que el final estaba cerca. ¿Tienes miedo?, preguntó. Tengo rabia, respondió Jade. Porque no me da tiempo para más. Hiciste más en 3 años que lo que otros hacen en toda una vida. No es suficiente. Isabel le acarició el cabello, ya escaso por la quimioterapia. Te lo será. Porque no estás sola. Porque sembraste ejército. Porque nos dejaste mapa. En sus últimas horas, Jade pidió que le leyeran una de sus cartas. Una al azar. La voz de la enfermera temblaba al principio. Pero luego se fue haciendo fuerte. Y querida tú, sé que hoy crees que nadie te escucha. Pero sí. Estamos aquí. Las que escapamos, las que sobrevivimos, las que reconstruimos. Y también las que no lo lograron, pero cuya memoria arde en cada paso que damos. No estás sola. No te calles. No te quiebres. No desaparezcas. Porque algún día, alguien te verá como yo te veo ahora, fuerte. Viva. Irrompible. Jade cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Y sonrió. Por primera vez, sin peso. Cuando su corazón dejó de latir, la ciudad dormía. Pero su historia apenas comenzaba. La ciudad amaneció con un aire distinto. No había anuncios en los diarios, ni boletines urgentes en televisión, pero algo se sentía en el ambiente. En los murales de los barrios, alguien había pegado una foto en blanco y negro con una frase sencilla: ella no vivió para vengarse. Vivió para que otras no tengan que hacerlo. Nadie firmó la frase. Nadie la reclamó. No hacía falta. Jade ya no estaba. Su cuerpo había dejado de resistir en una madrugada tranquila, con el sonido del viento entrando por la ventana del hospital. Pero su presencia seguía viva en cada pasillo de los refugios, en cada libreta rayada con planes, en cada mujer que alguna vez se atrevió a decir basta después de conocer su historia. Y ahora, su último acto estaba por revelarse. Semanas antes de partir, dejó todo preparado. Cada paso, cada documento, cada palabra estaba calculada con una precisión que solo alguien que se sabía al límite podía haber trazado. Su abogada, Marina, fue la encargada de hacer cumplir cada instrucción. El testamento no se leyó en privado. Jade no quiso secretos. Quiso impacto. El evento se organizó en el Teatro Central de la ciudad. No había alfombra roja, pero sí una fila interminable de mujeres que habían viajado desde distintas partes del país.
Algunas con pañuelos en el cuello, otras con camisetas estampadas con su nombre. Muchas no habían conocido a Jade en persona, pero la sentían suya. Era la primera vez que se reunirían tantas historias rotas en un solo lugar, no para llorar, sino para construir. El escenario estaba decorado con flores secas. Nada brillante, nada ostentoso. Justo como ella quería. Al centro, una silla vacía y una pantalla gigante detrás. Marina tomó el micrófono y habló con voz temblorosa. Jade dejó instrucciones muy claras. Este evento no es para despedirla. Es para continuarla. Hoy, oficialmente, su fundación deja de ser un proyecto individual y se convierte en una red nacional de apoyo, asesoría legal, atención médica y refugio para mujeres que lo necesiten, sin importar su historia, su edad ni su lugar de origen. La pantalla se encendió. Apareció un video grabado semanas antes. Jade estaba sentada frente a una pared blanca, sin adornos. Su rostro era distinto al que el país había visto en la televisión. Tenía el rostro cansado, sin maquillaje, con la piel pálida. Pero los ojos seguían firmes. Fijos. Encendidos. Si estás viendo esto, significa que ya no estoy. Pero quiero que entiendas algo antes de continuar. No llegué hasta aquí por fuerza. Llegué por rabia. Por dolor. Por todo lo que me negaron. Y sí, usé mi dolor como arma, como escudo, como brújula. No me arrepiento. Pero con el tiempo entendí que si todo terminaba conmigo, entonces no había servido de nada. Hizo una pausa. Respiró hondo. Y no viví para vengarme. Viví para que otras no tengan que hacerlo. El silencio en el teatro era absoluto. Algunas mujeres apretaban pañuelos contra su boca. Otras no escondían el llanto. Jade seguía hablando, pero ya no era solo ella. Era una voz colectiva. Te dejaron sola. Lo sé. Te culparon. Te dijeron que exagerabas. Que tú lo provocaste. Que debiste callarte. A mí también me lo dijeron. Muchas veces. Me creí el cuento del amor que duele, de la paciencia como virtud, de la obediencia como respeto. Y lo único que logré fue perderme. Pero volví. No porque fuera más fuerte, sino porque me harté de tener miedo. La imagen se congeló. Marina subió al escenario nuevamente y leyó el fragmento final del testamento. Y dejo cada centavo de mi herencia a Refugio Vida. Todas mis propiedades, inversiones y derechos de autor serán utilizados única y exclusivamente para sostener la operación de los centros, crear nuevos espacios, garantizar personal capacitado y financiar estudios para jóvenes sobrevivientes. Ninguna persona física, incluyendo colaboradores, socios o familiares de sangre, podrá beneficiarse personalmente de mis bienes. El legado no es mío. Es de todas. La ovación fue larga. No había aplausos exagerados, sino ese tipo de reconocimiento que nace de lo más profundo del alma. El tipo de homenaje que no se ensaya. Al día siguiente, los principales noticieros cubrieron el evento. Pero no fue el resumen de Jade lo que conmovió. Fue lo que vino después. Una joven de nombre Aline, de 20 años, apareció en un video grabado desde una de las sedes más nuevas de Refugio Vida. Sentada en un banco de madera, sostenía una libreta usada, con el nombre de Jade escrito a mano en la portada. Aline tenía una cicatriz en el cuello, ojos hundidos, y una voz que se quebraba cada 3 palabras. Miró a la cámara y dijo: no sabía escribir. No sabía leer. Pero leí cada una de las cartas que Jade dejó. Me aprendí una de memoria. Me la repetía mientras curaba mis moretones en el baño de una estación. Hoy, me dieron esta libreta. Me dijeron que puedo escribir mi historia. No sé si me va a salir bien, pero quiero empezar con esto. Yo también estoy viva. Y también quiero que alguien escuche lo que tengo que decir. Aline bajó la mirada. Luego la alzó de nuevo, con una decisión que no tenía una semana atrás. Si estás escuchando esto, gracias. Porque me estás mirando como nadie me miró nunca. Las redes se inundaron con mensajes similares. Mujeres publicando fragmentos de cartas. Adolescentes contando sus primeros pasos fuera de ambientes dañinos. Ancianas revelando historias que nunca se atrevieron a decir ni a sus hijas.
La muerte de Jade no cerró su historia. La amplificó. Julen, desde su apartamento, vio la transmisión del evento. No por voluntad. Alguien le envió el enlace con una nota anónima que decía: esto es lo que dejaste ir. La vio entera. No lloró. No gritó. Solo se quedó quieto, como si el aire se le hubiese vuelto cemento. Su nombre ya no salía en los medios. No por olvido. Por irrelevancia. Mireya, desde su cama de hospital, no pudo ver el evento. Pero su enfermera le contó. Le habló del video. De la frase final. De las niñas que ahora decían el nombre de Jade como se dice el de una hermana mayor. Mireya cerró los ojos. Nadie supo si fue por tristeza o por resignación. En sus labios, por primera vez en meses, se dibujó una línea tenue. No era sonrisa. Tampoco remordimiento. Solo el gesto de quien entiende que el control, al final, nunca fue real. En las semanas siguientes, Refugio Vida multiplicó su alcance. Nuevas sedes se abrieron. Otras fundaciones se unieron. Voluntarias cruzaron ciudades enteras solo para dar charlas, servir comida, escuchar historias. Había algo distinto en el aire. Como si el mundo, aunque sea por un momento, estuviera dispuesto a mirar lo que siempre se negó a ver. Una mañana, Aline dejó una carta en la entrada del refugio. Era para Jade. Nadie se la pidió. Nadie la leyó. Solo la colocaron en un cofre junto a muchas otras. Cada semana llegaban decenas. Cartas sin destinatario aparente. Cartas que hablaban de miedo, de dolor, pero también de luz. Era el eco de una voz que no se había apagado. Meses después, un grupo de jóvenes organizó una vigilia en el Parque Central. No pidieron permiso. Solo llegaron. Con velas. Con libretas. Con frases escritas en pancartas. Jade vive en cada palabra, no más silencio, somos herencia, no cicatriz. Y cuando la cámara giró para mostrar el rostro de una de esas jóvenes, se vio a Aline con la misma libreta, sentada bajo un árbol, escribiendo. Su letra era torpe, desordenada, pero firme. La última frase que escribió esa noche decía: Jade no está muerta. Vive en mi historia. Y hoy, yo empiezo a contarla. Así terminó. No con un cierre. Con una continuación. Porque cuando una mujer que fue rota decide reconstruirse y convertir ese dolor en voz, en red, en manos, ya no es solo su historia. Es la historia de todas. Y esa, no se puede callar. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.